Seguimos. Si hay un concepto que marcó la última década del pasado siglo XX, ese fue el de globalización. Todavía estamos descubriendo sus efectos y es que si hasta hace relativamente poco era difícil saber lo que pasaba en la otra punta del mundo, hoy con un simple clic podemos pedir a domicilio, no sé, un suculento menú japonés o podemos saber cuál es la película más taquillera en los Estados Unidos. Todo ello sin salir de casa. Hay quien piensa que el mundo cada vez es más pequeño, pero ¿qué efectos tiene la globalización en el ser humano? ¿Qué papel juega en la sociedad actual? Lo debatiremos con los siguientes invitados. Paso a presentarles a Jorge de los Santos, pensador y artista plástico. Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes, querido. Saludamos también a Mónica Esgueva, escritora, coach y economista. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Y por último saludamos también a María José Fariñas Dulces, catedrática de Filosofía del Derecho y subdirectora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues me gustaría empezar por saber qué es esto de la globalización, María José. Bien, la globalización es un proceso social en el que estamos. Como tú has dicho antes en la presentación, efectivamente hace unas cuantas décadas, más o menos desde la década de los años 70, se empieza a hablar de globalización en el mundo y estamos en ello. Es decir, es un proceso histórico, es un proceso cultural y como tal proceso pues tiene una serie de características que están haciendo que el mundo empiece a ser diferente. Es decir, cuando se abre un proceso histórico diferente, un proceso cultural nuevo, evidentemente empiezan a surgir elementos, diríamos, éticos y estéticos diferentes para enfocar el mundo. Y eso es lo que nos ha traído la globalización. Hay dos elementos claros, como en todo proceso histórico. En primer lugar, hay un punto de inflexión, un elemento técnico que abre paso a la globalización. Ese elemento técnico es la revolución informática. Es decir, es el punto de inflexión en el momento en que empiezan a aparecer las nuevas tecnologías, se produce eso que denominamos revolución tecnológica, informática, y esto nos permite efectivamente entender que el mundo se ha hecho pequeñño, que se han roto las fronteras, se han abierto todas las fronteras, el mundo está intercomunicado, como tú decías, podemos pedir de forma inmediata, nos podemos comunicar también en tiempo real en cualquier parte del mundo, y ese es un dato técnico de la globalización. La globalización o este proceso de globalización no habría sido posible sin ese punto de inflexión. Pero la globalización no es solo eso, no es un elemento técnico, es un proceso histórico y cultural. Es decir, hay una ideología detrás de la globalización, hay una ideología que gobierna esta globalización. Entonces hay que distinguir perfectamente estos dos elementos. El elemento técnico, por una parte, que tiene sus aspectos positivos, el elemento ideológico, que también tiene sus aspectos positivos y negativos. Hay una globalización que gobierna este proceso histórico, como todos los procesos históricos a lo largo de la historia. Si queréis, luego hablamos más de esto. Desde luego, porque claro, cuando hablamos de globalización hay que remontarse a los años 70 o empezó antes, Mónica. Yo creo que 70, finales de los 70, principios de los 80, y esto viene de un concepto básicamente financiero, que se empezó a considerar el mercado global como una entidad en sí misma, no como un conjunto de unidades que estaban entre ellas aglutinadas. Y ese es el principio. Es cierto que, como decías, que a partir del boom de la tecnología lo que ha hecho es acercar a todos los ciudadanos, o a muchos ciudadanos, en principio a todos aquellos que tienen acceso pues, a móviles, a Internet, a los satélites, nos ha conectado a todos, nos ha hecho que todo sea muy fácil. Pero además, yo creo que hay un ejemplo muy sencillo para que las personas que nos están viendo lo comprendan. Es desde la camisa que llevamos, que puede estar hecha en México, que podemos coger un avión, ir a Moscú y tomamos una hamburguesa americana, que estamos inundados por películas americanas en Europa, por ejemplo, o unos zapatos que vienen de China. Estos son los efectos de la globalización para el ciudadano de a pie. Yo creo que es que hay como diferentes estratos, diferentes niveles. Una cosa es en los mercados financieros y otra cómo nos afecta a los ciudadanos de a pie. Sí, hay más efectos que comenta, de estos que comenta Mónica, es verdad. Un efecto, por ejemplo, son los chavales que mueren en el Estrecho o en Lampedusa con camisetas del Barça. Esos también, o sea, sí es cierto que hay una globalización, hay una oferta general, se ha pulido, digamos, la superficie del globo para que todo circule con cierta facilidad. Y es muy cierto también, posiblemente empieza con la invención de la imprenta, la globalización, quiero decir que tampoco es tan reciente, tampoco, sí que es cierto que Internet ha, digamos, pulverizado cualquier tipo de distancia y ha propiciado algo, un concepto de inmediatez que también
ya analizaremos más adelante, ¿no? Pero posiblemente todos estos mecanismos tecnológicos que siempre son los principios de la moral, o sea, la moral siempre empieza con una nueva tecnología, o sea, se conoce el genoma humano, inmediatamente hay que regularla moralmente para ver qué está sucediendo con eso, ¿no? Pues posiblemente empieza con la imprenta, empieza con la invención de la radio, empieza con la invención de la televisión, y todas esas esperanzas que se tienen en un principio en algo que en sí mismo puede ser enormemente positivo, pues luego se ve si se corroboran, si no se corroboran. Es muy interesante y muy importante lo que decía María José al principio, de que claro, hay una ideología, o sea, ya tenemos un ser vivo, tenemos un cuerpo interconectado, es decir, un organismo, algo que funciona, que se toca la punta del dedo, inmediatamente recibe. Ahora, ¿qué conciencia tiene este organismo? O sea, ¿qué conciencia tiene este ser vivo? ¿Qué ideología está detrás? ¿Qué ideología supuso la globalización, por ejemplo, de las creencias eremíticas, del judaísmo, del cristianismo, del islam? ¿Qué ideología estaba detrás del compás? Posiblemente la primera gran globalización, el invento del compás. Claro, yo no sé si es algo inevitable, María José, por lo que estáis contando. La globalización es Sí. totalmente inevitable. Estamos en ella, estamos en este proceso y es un proceso irreversible. No es que sea inevitable, es que es irreversible. Es un proceso que nos afecta a todo, afecta al ámbito de la economía, al ámbito financiero, efectivamente, afecta al ámbito del derecho, al ámbito laboral, al ámbito de la cultura, al ámbito de las costumbres, es decir, es un proceso que está abriendo elementos, está introduciendo elementos nuevos y algunos elementos que están haciendo que las reglas del juego se cambien. Las reglas del juego que hasta más o menos, diríamos, la década de los 60, 50 habían funcionado en el mundo, esas reglas del juego se están empezando a cambiar. Porque efectivamente, en cuanto se abre este proceso, se están introduciendo elementos que tienen un carácter fundacional. Estamos entrando en otra etapa diferente. Esto tiene que ver con la economía, por supuesto, con las finanzas, por supuesto, tiene que ver con el capitalismo global, el mercado global, por supuesto, y tiene que ver con una forma de entender el mundo, con una forma de comprender en dónde estamos, qué queremos y hacia dónde vamos, diríamos. Esa forma es, como decía antes, bueno, pues la forma en que se está gestionando todos estos cambios técnicos que la globalización ha implicado inicialmente. Fundamentalmente hay un elemento muy característico de esta globalización, porque tú antes hablabas de otros momentos, pero esta globalización en la que estamos tiene un elemento fundamental, que desde el punto de vista jurídico se identifica con la desregulación. La desregulación es la técnica jurídica más evidente de la globalización. Y esa desregulación, dejar elementos que no están regulados, que están sin regulación en el mercado, en las finanzas, en la economía, en el mercado laboral, todo eso está teniendo unas consecuencias, efectivamente, en la sociedad. Consecuencias positivas, consecuencias negativas. Consecuencias que afectan a todos. Consecuencias que nos afectan a todos, efectivamente. Es decir, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, antes decías, bueno, llevamos una camisa fabricada en China, está claro. Está claro que llevamos una camisa. ¿Esto es bueno? Sí, tiene una parte positiva y tiene también otra parte negativa. Todos estamos afectados por esto. Porque el hecho de que la camisa se fabrique en China quiere decir que ha habido un proceso de desregulación del mercado laboral, quiere decir que hay una mano de obra mundial, una reserva de mano de obra mundial en los países, diríamos, periféricos, ya no vamos a utilizar la terminología clásica de primero, segundo mundo, etcétera, países periféricos, y eso afecta a todos, eso nos afecta a nosotros. Es decir, ¿por qué los países industrializados tienen el índice de paro que estamos teniendo recientemente? Porque se ha producido un proceso de externalización laboral que hace que la camisa que llevemos se fabrique en China, con muy bajo coste, en un entorno donde los derechos laborales no existen, donde las tributaciones fiscales tampoco existen y donde evidentemente es muy barato producir. Nosotros no podemos competir, los países industrializados no pueden competir con esto. Efectivamente estamos todos afectados por la globalización. Bien, mal, regular, es un proceso histórico. Y como todo proceso histórico no podemos decir que todo es malo ni todo es bueno. Evidentemente hay que analizar cada faceta, pero estamos todos afectados. Es un proceso histórico, tecnológico, cultural, moral. Yo creo que
que tenemos un poco que ver cuáles son las ventajas de todo esto y los inconvenientes, porque hay también muchísimos inconvenientes. Está todo lo que es el movimiento antiglobalización, que tiene también su razón de ser. Apuntabas muy bien en los salarios, ¿no? Se pagan unos salarios bajísimos a personas de las que nos podemos aprovechar, básicamente porque no hay unas reglas del juego tan fuertes y tan estrictas como las que puede haber aquí. Pero estamos hablando también de agricultores a los que se les fuerza a comprar semillas genéticamente modificadas de las 2 o 3 grandes corporaciones que las venden, que tienen que comprar también los pesticidas para poder deshacerse de todos los insectos, y que dependen absolutamente de estas corporaciones, que ya no son autosuficientes. Estamos hablando de cómo se fuerza a los estados a que vendan su industria a las compañías privadas, porque si no, no van a ser calificables para que les den pues, los préstamos, el Fondo Monetario el Banco Mundial y el FMI. Estamos hablando de cosas que son muy graves y que afectan a las naciones, pero también a las personas, porque de algún modo estamos en mano de las grandes corporaciones, que son ahora mismo las que tienen el poder. Sí, es su lógica, es su hábitat y es los que generan, digamos, un tipo de poder que además otra consecuencia, yo creo, muy importante, es un tipo de poder que está por encima de los mecanismos de poder que hasta ahora nos habíamos dotado, como por ejemplo el Estado-Nación. O sea, los estados, los gobiernos, digamos, de las naciones, estos hoy en día no pintan un pimiento. Quiero decirte, el poder está circulando por unos flujos, digamos, muy por encima, metaestatales e incluso pues metapolíticos. Eso provoca en el ciudadano. Porque, claro, una de las funciones, digamos, de la globalización, tal y como hoy está operando, veremos qué pasará más adelante, ¿no?, es la eliminación de cualquier traba y de cualquier particularidad. O sea, cualquier traba es la eliminación de cualquier cultura, digamos, autóctona. Es decir, imagínate, por ejemplo, que tú tienes una cultura que no come hamburguesas. Entonces, inmediatamente eso es un problema para la libre circulación, que es el objetivo este de la globalización, de canalizar, inundar el mundo de hamburguesas, ¿no? Y luego, pues, ahí también, digamos, una particularidad, eso es una trama, una particularidad, pues son los sistemas de control, digamos, de los estados. ¿No? El Estado, los políticos, y eso provoca en el ciudadano una desafección política extraordinaria también, ¿no? Claro, es que se está hablando de que pueda ser, no sé, el motivo de la crisis o una de las razones de peso de la crisis actual, la globalización, ¿o no? No, yo creo que no es, la globalización no es el motivo de la crisis, yo creo que no. La crisis es una consecuencia de un nuevo proceso que se abrió en este momento que estamos diciendo que aparece esta nueva globalización, que inició cambiando las reglas, y ese cambio de reglas es lo que ha producido la crisis. Es decir, que no es que directamente la globalización haya provocado la crisis, sino es una consecuencia, se han cambiado las reglas, y al cambiarse las reglas de juego, evidentemente, bueno, pues esto provoca la situación que hemos visto de la crisis financiera de los últimos años. Claro, de alguna manera afecta, ¿no?, a los estados y a los gobiernos. Claro, afecta a los estados y a los gobiernos, efectivamente. Afecta a la política, sobre todo. La política ha dejado de ser lo que hasta hace unas décadas era, y se ha convertido en una mera gestión de bienes y de personas. Y eso es lo que hace que efectivamente tengamos esa sensación, como tú decías antes, de que los estados no pintan nada, de que el poder está en otros sitios. Efectivamente, el Estado no es que no pinte nada, el Estado es el ejecutor de la globalización. La globalización necesita del Estado para ejecutar sus objetivos, efectivamente. ¿Quién gobierna esta globalización? Es decir, ¿cuál es la ideología de esta globalización? La ideología es el neoliberalismo económico y el neoconservadurismo político. Este neoliberalismo económico que ha propugnado en estas últimas décadas ha propugnado una desregulación, como decía antes, es decir, una ausencia de controles. Es decir, el mercado no tiene que estar controlado, supuestamente en aras del libre mercado, pero es falso. Es decir, lo que se consigue no es el libre mercado, lo que se consigue es precisamente la consecución de monopolios globales. Estabais diciendo que el poder está en las grandes empresas transnacionales, en las grandes corporaciones transnacionales, efectivamente, pero eso no es una situación de libre mercado real, eso es una situación de monopolios globales. Hoy día a lo que estamos asistiendo es a la mayor concentración de poder económico en pocas manos, como nunca ha existido a lo largo de la historia.
a través de las grandes corporaciones o empresas transnacionales. Eso lo ha permitido la globalización neoliberal, porque lo que ha permitido la globalización neoliberal es que se desregule todo. El libre mercado necesita buenos controles. Para que realmente existiese el libre mercado necesitaríamos buenos controles, buenos instrumentos, tanto internacionales como nacionales, de control, que garanticen la libre competencia, la competencia leal. Eso es lo que ha desaparecido con la globalización. Esas son las reglas de juego que se han quitado. Se han quitado los controles. Al quitarse los controles, ¿qué ha permitido? Ha permitido que grandes empresas transnacionales, grandes corporaciones, tengan los monopolios globales. Monopolios en el ámbito del petróleo, en el ámbito del armamento, en el ámbito de los alimentos, y eso hace que la fisonomía del Estado se cambie también. El Estado empieza a transferir lo público a lo privado. En las últimas décadas hemos asistido a amplios procesos de privatizaciones y el Estado se convierte ya no en un Estado privatizado, como a veces se dice, sino en un Estado corporativo, un Estado que está vinculado a las grandes corporaciones globales transnacionales. De ahí lo que tú decías, que efectivamente el poder está ahí. Entonces, la política se convierte en una mera gestión de bienes y de personas y se rompe con toda esa dimensión utópica, con esa dimensión de bien común, de interés general, de procurar conseguir valores para todos los individuos, bienestar para todos los individuos. De ahí la crisis del Estado social. Ya el Estado no se ocupa del bienestar de las personas, se ocupa de la seguridad física de las personas única y exclusivamente, y toda la estructura económica está generada en base a grandes corporaciones vinculadas también al Estado. Parece que está todo globalizado, Mónica. Está todo globalizado. Yo creo que también hay efectos positivos, ¿no? Porque estamos viendo, yo creo que tenemos que sopesar los dos. Los efectos positivos también nos llegan a nosotros. Podemos comprar mucho más barato. Unos zapatos que están hechos en China no cuestan lo mismo que si están hechos en Alicante. Esta es la realidad. Nos llegan los productos nuevos mucho antes que nos llegaban antes. Esta es otra realidad. O sea que pues, cosas positivas también existen y nos llegan a todos. Podemos conectarnos y saber lo que está pasando en cualquier sitio del mundo, podemos conectarnos y estar no solo teniendo informaciones, sino comunicarnos ideas que están en un sitio y las podemos aprovechar aquí y las podemos llevar a cabo. Cosas positivas tiene, pero claro, este es el problema cuando no hay ninguna regularización, cuando el libre mercado realmente no es tan libre, como decías, cuando ese trasvase de riqueza y de medios tendría que darse a todos los países involucrados, y esto no es real. Estamos hablando también que el 80% de la población está en los países menos desarrollados y, sin embargo, solamente el 15% del gasto en educación se da ahí y el 7% en salud, por ejemplo. Entonces, realmente lo que hay es un desequilibrio tremendo. Y hay un problema también muy grave que es el medioambiental. ¿Por qué? Porque muchas empresas van a países, establecen sus corporaciones y sus fábricas en empresas donde la regulación es mucho más laxa y pueden hacer lo que quieran. Claro, ¿está variando también la forma de entender al ser humano, Jorge? Está variando fundamentalmente la forma de entender y la forma de construir al ser humano, que eso es lo preocupante. Como bien decía María José, los valores humanistas se han perdido para convertir al ser humano en un consumidor que ni siquiera puede hacer política de su condición de consumidor. Porque si, por ejemplo, existieran gremios potentes de consumidores que funcionaran operativamente, podrían mandar a tomar viento a estas grandes corporaciones, a las compañías telefónicas que nos han jodido a todos monedas en las cabinas telefónicas de antiguo. Un gremio, digamos, de consumidores coordinado podría ser enormemente fuerte. Que decía María José con relación al mercado. Lo primero que necesita un mercado, antes que bienes o servicios para prestar en el mercado, es un alguacil, es decir, una regulación de mercado. Ahora no hay regulación, no hay ningún tipo de regulación, ese es el secreto, digamos, de la globalización. Las ventajas que comenta Mónica, es curioso porque Mónica, que no es en absoluto un elemento consumidor, digamos, en su aspecto, lo primero que ha comentado ha sido comprar, es decir, la ventaja de comprar. Es verdad que hay otras ventajas, que debería haber otras ventajas, como obtener los flujos, digamos, de información con una enorme habilidad. Pero eso nos mete en otro segundo estado, que es el estado de atontamiento por necesidad absoluta de sobreinformación y de la novedad. Es decir, un poco cuando hablamos del tema de la actualidad, es decir, perdernos el presente por estar enganchados a una actualidad concreta que lo único que hace ese cuerpo globalizado es que sea extraordinariamente temeroso, que sea un miedoso. Porque se ha dado cuenta que si se rompe la uña del dedo gordo, le duele.
Cuando antes, como no tenía, digamos, esa interconexión neurológica con el dedo gordo, pues no había problema, ¿no? O sea, realmente los mayores flujos de información tampoco veo que sea una ventaja si no se utilizan en pos, digamos, de una constitución del ser humano, o sea, de recuperar pues todos los valores por los que han perdido la vida nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres y estas historias, ¿no? Pues aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias a los tres por la Pues nada, visita. ha sido Seguiremos globalizados. Seguiremos, No nos queda otra. eso es lo que hay.